Sí, se escucha perfecto. Bien, por dicha. Gracias. Hola, bueno, no, muy bien. Muchas gracias por invitarme y por esa introducción tan bonita. Sí, dale, dale. ¿Cómo describiría mi trayectoria musical, chica? Bueno, yo creo que una trayectoria musical siempre eh, difícil de escribir, la verdad. Yo creo que ha sido un poco un trabajo continuo, trabajo arduo de nunca detenerse, de siempre estar innovando, siempre estar buscando algo que ofrecer nuevo, distinto, crecimiento. Y creo que sobre todo ha sido eso, una constante lucha de la búsqueda de la pasión y del optimismo, siempre pensando en positivo y siempre pensando en realizarse en lo que uno quiera hacer. Pero es muy difícil como describir en una sola palabra. Eh, no puede quedarse uno con un éxito, tiene que siempre seguir buscando más y más éxito y más, como te digo, más crecimiento y siempre tratar de buscar lo que a uno lo hace feliz, que es lo más importante. Bueno, mi camino musical comenzó a los 14 años cuando empecé en clases de canto. Mi papá me hizo la recomendación de que fuera a hacer una prueba de canto porque yo cantaba en la casa y era muy, digamos que tenía mucha facilidad para la afinación. Nunca lo vi como una posibilidad de dedicarme a eso. Estaba muy joven, pero empecé a apasionarme y empecé a conocer más acerca de la música y pues uno se enamora de lo que conoce, de lo que no conoce es muy difícil enamorarse. Conforme me fui adentrando, me fui dando cuenta de que esa era mi vocación y muy rápidamente ya me sedujo el arte, me sedujo la música y, y conforme fui avanzando también en mi proceso en el canto, también vi que tenía posibilidades y así fue como comenzó todo. Muchas gracias. No. Bueno, mi hermano mayor era el que iba a clases y él realmente él empezó yendo primero y nosotros empezamos a ver cómo él avanzaba muy rápido y cómo realmente lograban desarrollarle su talento y teníamos voces muy similares. Entonces, cuando yo empecé a progresar igual rápido, mi profesor me becó y me dijo, bueno, quiero que ya no me paguen más clases y te voy a tener como un becado a los 14 años y de ahí en adelante ya yo asumí un compromiso muy grande porque el profesor estaba poniendo eh, estaba apostando por mí, digamos. Y ya después hice toda la carrera en la universidad y con diferentes profesores alrededor del mundo. Pero tal vez los primeros que creyeron en mí, que vieron un potencial, fueron mi hermano, mi papá y mi mamá y mi profesor de canto primero, que era Danilo Chávez, aquí en Belén, cerca de donde vivo yo. Y así fue como esos apoyos y esos impulsos lograron que yo también tomara el camino de la música. Bueno, cuando yo era niño siempre quise ser futbolista. De hecho, jugaba con, con algunos equipos, ahí entrenaba un poco con la liga, con los infantiles. Entonces mi sueño era ser futbolista. Después como que tuve una decepción ahí
y empecé con la música y a partir de los 14 años siempre supe que la música iba a ser una parte importante en mi vida. No sé si dedicarme a eso, pero sí supe que era una parte crucial de mí. Y luego que entré a la universidad, también entré a la carrera de arquitectura. Yo soy arquitecto, también graduado. Ya no ejerzo de arquitectura, pero llevé las dos carreras paralelas. Llevé arquitectura y música en la universidad, me gradué de las dos. Y, y al final siempre te jala lo que la vocación llama, que en mi caso fue la música. Y ya me salí de la arquitectura y me dediqué al 100% a la música. Bueno, cuando uno está empezando es importante tener paciencia. El canto muchas veces es, en el caso mío que era canto lírico, digamos, operístico. Es un proceso muy lento, es un proceso de desarrollo, sobre todo si estás en una edad como la que estaba yo, que eran los 14 años, que es el pleno cambio de voz en un hombre, entonces hay que ir como con mucha calma, muy despacio. Entonces yo no tenía ninguna prisa, yo iba con calma, conforme se fueran dando las cosas. Yo no quería como que de ya para allá tener una técnica desarrollada y que ir a cantar, y me pusieran a cantar en todo lado. Yo no tenía ninguna precisa de eso. Pero mi profesor, obviamente, el que llevaba el control, él sí ya iba viendo la evolución. Yo creo que lo que marcó el primer cambio fue lo que yo llamo como ya mi debut profesional, que fue en el 2003. Yo tenía 19 años, creo, cuando canté por primera vez con una orquesta sinfónica. Ese, digamos, ya fue mi debut, ya en nacional. Canté unos extractos de arias de óperas. En esa época yo cantaba mucho música solamente lírica, no tanto popular. Y ese fue uno, digamos, que yo tomo como mi arranque. Ese mismo año viajé a Rusia también al Festival de Primavera de Moscú, tenor solista, con un coro que yo de Costa Rica y yo de solista. Entonces obviamente fue abrirse la cabeza al mundo y a enfrentarse a públicos internacionales. Y en el año siguiente, que también fue muy importante, como fue un punto que iba a marcar mi carrera, fue el debut operístico en una ópera como tal, que tuve que hacer audición, ganar la audición, y esa ópera fue Rigo con la Orquesta Sinfónica Nacional. Por ahí en cuanto, digamos, a los inicios, ya después tal vez un punto crucial fue el año 2014, 2013, cambiando a 2014, que se lanza el Ave María en Canal 7, en que ya la gente en Costa Rica me conoce a nivel masivo. Y ese mismo año, finalizando, se lanza mi primer álbum, que se llama Tierra, que está disponible en todos los sitios de descarga hoy en día, pero en su momento fue físico y fue récord de ventas ese y el álbum siguiente como por 3 4 años. Entonces esos, perdón, no, estoy hablando del 2013, ese año fue Tierra, salió al final del 2013, luego lo relancé en el 2014 porque le incluí una canción más, que fue el Ave María, que la gente empezó a pedirla y el álbum estaba terminado antes de que yo grabara el Ave María, pero cuando yo hice el Ave María, la gente quería el Ave María porque era lo que había en Canal 7 y la gente no me conocía tanto a nivel masivo. Entonces tuve que regrabar el Ave María ya con más músicos y como de una mejor manera y meterla en el disco para que el nuevo tiraje de discos la incluyera. Entonces hay una primera edición, una segunda edición de ese álbum y el año siguiente salió Pasión, que es un disco de música costarricense que también fue récord en ventas acá por un par de años. Y yo creo que ya de en adelante ya la gente ya me conoció de una manera, por lo menos en Costa Rica, ya masivo. Bueno, uno puede verlo de muchas perspectivas. Todo lo difícil trae resultados
enriquecedores. Todo lo fácil normalmente no sabe igual. Entonces, obviamente, lo que te ha costado mucho, lo que te ha costado un proceso, lo que te ha costado un trabajo de años, tiene un sabor exquisito, ¿verdad? Yo tengo una carrera ya de más de 20 años, entonces todo lo que he formado hasta la fecha, que no ha sido fácil, han sido paso tras un paso, eh, épocas más difíciles, épocas más fáciles, pues ha llevado a los frutos que hay hoy en día y a los resultados que tengo hoy en día. Obviamente me gustaría tener otro montón de cosas en las cuales estoy trabajando, pero como ha sido toda mi carrera, ahí sigo inevitablemente dándole al martillo todos los días y esa es la clave, ¿verdad? Eso es tal vez lo difícil es eso, nunca detenerse, nunca sentirse cómodo y bajar la guardia y decir, bueno, ya logré lo que iba a lograr, ahora ya me voy a relajar. Lo otro es, lo que más disfruto, pues obviamente es la interpretación. Me gusta mucho los conciertos en vivo, me gustan mucho los conciertos pequeños, donde puedo ver a la gente, donde puedo tener la respuesta de las sensaciones, ver a la gente llorar, ver a la gente reírse. También me gustan los conciertos masivos, sí, me gusta mucho también toda la fase del estudio de grabación, lo que significa irse a meter a crear un proyecto nuevo como este de México o el de Italia o el de música original. La parte de grabación la disfruto muchísimo también. Entonces, yo puedo decir que todas las aristas de lo que uno quiere ser, vamos a ver, uno debería ser y es lo que uno ha buscado ser. Si usted no ha hecho nada en su vida, probablemente no vaya a hacer nada. Si usted ha buscado algo con insistencia, probablemente, y usted lo quiere, y usted quiere, por ejemplo, ser, no sé, correr motocross, y usted busca todos los días, y usted investiga, y usted aprende a andar en moto, y usted va a practicar, usted va a ser una profesional de motocross. Entonces va a disfrutar de los frutos de lo que es eso. Entonces yo creo que cuando uno eh, persigue lo que le gusta y está constantemente insistiendo, va a recibir esos frutos y ese disfrute de lo que es tu profesión. Gracias. Sí, bueno, la primera fue bastante traumática, me petrifiqué y no, fue una situación horrible porque yo ya llevaba como un año en clases de canto y ya sabía más o menos cantar, digamos que medianamente bien. Y me pusieron a cantar así en frío, típico que lo ponen a uno porque saben que uno canta. Y me petrifiqué tanto que canté fatal. O sea, horrible. Y dije, no, pero esto no me representa. Y a partir de ese punto, o sea, olvidé todo lo que había aprendido. Y a partir de ese punto dije, nunca más en mi vida me va a pasar esto. Y de aquí en adelante voy a mostrar lo mejor de mí a como sea, como de lugar. Y de hecho, después de esa primera presentación, siempre he dado, puedo decirte, mi 100% en un cumpleaños feliz, así como en el Teatro Nacional, así como en el Bolshoi de Rusia. Siempre la gente va a recibir mi 100%. Usted nunca sabe quién lo va a ver. Usted no sabe si sentado ahí vaya a ver una persona que es amigo de tal, que es amigo de tal, que es amigo de tal, que va a resultar a usted abriéndole una puerta que le va a cambiar la vida. Entonces, y además es un poco una cuestión de tu identidad. ¿Qué crees que la gente vea de vos? ¿A una persona que da lo mejor de uno o una persona que no da lo mejor de uno? Entonces yo quiero ser visto como alguien que, que es el mejor y que hace lo mejor que puede y, y el público se va a llevar siempre eso de mí. Entonces esa primera presentación marcó mi vida porque fue lo que me enseñó lo que nunca tengo que hacer, que es guardarme, guardar mi talento. Otra que marcó mi vida, obviamente, fue esa que te mencionaba con la Orquesta Sinfónica, la primera vez que canté una ópera, que también me enfrenté a una realidad muy distinta, que es cantar actuando y cantar sin micrófono en un teatro, que es bastante complejo.
Y la otra también que marcó mucho mi vida fue mi primer concierto solo en el Teatro Nacional, que ya que no fue uno, sino fueron 3 noches seguidas. Ver el teatro lleno también significó mucho para mí y una realización muy importante como artista. Ver esa respuesta del público tan bonita y con mi música y con mis producciones y que la gente sabía mis canciones y me seguía. Eso fue muy lindo. Una canción, un género, yo no creo que pueda resumir, puchica, yo soy tan ecléctico en lo que hago que es muy complicado. Vamos a ver, yo estudié, mi carrera es en canto lírico, yo soy graduado como tenor lírico. Mi estilo de voz es tenor, incluso hay muchas clasificaciones de tenores, yo soy tenor lírico. Quiere decir que mi voz no es ni muy liviana ni muy pesada, estoy en el centro. Yo me eduqué como un cantante de ópera, digamos. Con el paso del tiempo me fui conociendo más y fui desarrollándome más en el classical crossover, que es el classical pop, digamos. Pero he interpretado bolero, funk, pop, rancheras, canciones napolitanas, ópera, música de oratorio, el espectro es muy amplio. Entonces, resumirlo todo en uno me cuesta. La música napolitana me encanta y me encanta interpretarla porque son mis raíces, yo soy mitad italiano. Entonces, eso me gusta mucho porque lo siento como en la sangre y siento como que sale de mí esa interpretación. Pero también me gustan las baladas y también me gustan las áreas de ópera y también me gustan las canciones un poco más movidas. Entonces, yo creo que en la variedad está el gusto. Eh, y a lo largo de mi carrera, pues sí, hay canciones consentidas, canciones que he compuesto yo que me gustan mucho y canciones que han compuesto otros que me encanta interpretar y canciones que interpreto inevitablemente porque sé que el público está esperando que yo las interprete y no puedo no hacerlas. Entonces, es muy variado y también varía de acuerdo al estado de ánimo y de acuerdo a la época artística en la que estés, ¿verdad? Puede ser que ahorita estoy produciendo algo de balada, entonces mi canción favorita sea esta balada, ¿verdad? Por decirte algo. Perdón, si se oye mucho ruido es que queda un aguacero, entonces se puede meter ahí el escándalo. Ok. Bueno, yo creo que varios. Yo he agarrado muchos tips técnicos vocales de muchos artistas y he agarrado también muchos tips en cuanto a cómo manejan su carrera y de ellos he aprendido cosas. Obviamente yo tengo mi propia identidad y tengo mi propio sonido y no es como que copie, pero uno inevitablemente se influencia por uno o por otro. Yo creo que a nivel técnico vocal, una de mis mayores influencias ha sido Pavarotti, para mí el que tenía la técnica más perfecta, Luciano Pavarotti, en cuanto a lo lírico. Obviamente me he visto influenciado por Andrea Bocelli porque Andrea Bocelli fue uno de los primeros que realizaron para mí de la manera más correcta este classical pop, esta mezcla entre lo clásico y lo pop. Entonces obviamente es un género muy específico de los cuales él es alguien muy importante. Sobre todo en una etapa de su carrera fue mucha influencia. Yo diría que José Carreras también en la manera interpretativa, Elvis Presley, por supuesto, en la manera de cómo manejar un stage, un show. Eh, ¿Quién más? A manera de imagen, Luis Miguel, Julio Iglesias, que son artistas que vos los ves impecables. Entonces, yo creo que es un poco de todos. Ver sobre todo creo que mi premisa en cuanto a influencia es seguir artistas que llevan una carrera impecable y una carrera muy profesional, muy de excelencia. Yo no soy tanto como de modas y como de que si este género está pegando, voy por ahí, que lo ves en muchos artistas, que cambian de esencia de acuerdo a lo que está pegando. En mi caso es tratar de ser una columna vertebral donde siempre la gente sepa que si va a ir a ver, no sea, por decirlo en tercera persona, Joaquín Iglesias, va a recibir cierta calidad y cierto tipo de sonido y cierto tipo de música contundente. Eh, y esto es gracias también a esos modelos que yo he querido seguir, como te digo. Bueno, gracias a Dios tengo mucho.
tiempo de trabajo, canto mucho, entonces cuando no estoy cantando, estoy descansando. Yo sé que hay muchos artistas que dicen, no, yo vocalizo todos los días. Bueno, pero en mi caso yo si vocalizo todos los días, me agoto el instrumento. Entonces yo prefiero, muchas veces creo que el descanso es vital. Entonces muchas veces trato de no hablar. Cuando voy a un concierto, por ejemplo, y tengo compañeros o tengo músicos, trato de aislarme, trato de si voy a un lugar lejos, de no ir en el carro solo para no cansarme la voz. Y trato de siempre, siempre, siempre no negociar la técnica. Siempre trato de cantar con mi técnica correcta, que suene bien, que suene la voz impostada, la voz al frente. Eh, Obviamente no fumo, tomo lo mínimo posible, prácticamente no tomo y tengo una vida bastante saludable también porque yo soy mi instrumento y si yo no cuido mi instrumento, nadie lo va a cuidar. Ujú. La música está en el centro, está en el centro de mi vida, porque de ahí no solo comemos, digamos, por decirlo así, de que es el trabajo central mío, sino que también porque de ahí es mi ADN. O sea, yo de cierta manera me he convertido en una figura, una marca personal donde la gente me ve como música y saben que yo soy el tenor y saben que yo soy el que canta así, que hace esto. Entonces, la música para mí es vital, no solo la música, como te digo, de escuchar música todos los días, sino de estar pensando en qué cosas voy a cantar, qué cosas voy a componer, qué cosas voy a grabar. Entonces, la música yo creo que no solo para mí, sino para la humanidad, lleva un contrato, es que estoy leyendo un mensaje, lleva una importancia bastante central en, en todas las personas. Incluso ves una película con música y sin música y es totalmente otra cosa. Entonces, por eso también es muy cuidadoso, y aprovechando tu pregunta, es muy cuidado, perdón, hay que ser muy cuidadoso con la música que uno escucha, porque esa música te penetra y se te mete en el subconsciente y te crea un mensaje que se vuelve tu hábito. Si usted consume todos los días música, comida chatarra, su cuerpo se va a enfermar y usted va a ser una persona que consume mala comida y va a ser una persona que no se cuida y no se quiere y su cuerpo lo va a resentir. Pasa igual con la música. Si usted consume mensajes chatarra y letras chatarra y música chatarra, su organismo, su cuerpo lo va a resentir y usted va a ser una persona con un cerebro chatarra. Es feo decirlo, pero sí pasa. Sí. Entre más usted se vea expuesto a algo, más influenciado va a ser. Y entre más sus pensamientos estén enfocados a algo, eso es lo que usted va a recibir. Si usted tiene pensamientos positivos, va a recibir cosas positivas. Si usted piensa en envidia y piensa en cosas malas, va a recibir cosas malas. Si pasa. Eh, es como un espejo todo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en la música a la que estamos expuestos. Eh, Vamos a ver, el ser humano es muy complejo. El ser humano a veces, como te digo, a veces lloramos, a veces reímos, a veces estamos apagados, a veces estamos eufóricos. Entonces yo creo que es un poco de todo y llevar a la gente a un concierto a través de este poco de sensaciones, que es como un viaje, hasta incluso recuerdos, olores. ¿A qué olía que vas a hacer esta noche, por ejemplo? Me recuerda en los años 80 donde yo tenía un carro que tenía este olor. O sea, es muy mágica, la música te lleva a diferentes emociones. Entonces, yo creo que con que logre emocionar a una persona en cualquier, cualquiera de los niveles que existen, ya yo como artista gano. Yo siento que lograr emocionar a alguien no es fácil y lograr meter esa sensación de los pelitos de punta es nuestro trabajo. Ujú. Sí. ¿Alguna anécdota divertida? Me dijiste.
Algo que haya pasado divertido, digamos. Muchas veces nos han pasado cosas, chica, no sé ni por dónde empezar. Una vez nos pasó, por cierto, en Rusia hace muchos años, que, nos presentamos en la mañana, hicimos un concierto en la mañana y éramos un grupo de personas, no era solo yo. Y, y ya habíamos terminado, ya nos íbamos para el hotel. Pues, como al mediodía, en eso nos dicen que el grupo de la tarde, que era un grupo español, perdió el vuelo, que si no pudiéramos inventarnos un show nuevo de cero, y nosotros, pucha, porque no podía ser el mismo que ya habíamos hecho, que había gente que repetía el público. Y nosotros, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué sabe hacer cada quien? Un chaval sabía tocar guitarra, otro sabía tocar bajo, yo sabía cantar y bailar, pero yo ya había cantado como solista, entonces me tocó en el Bolshoi Drama, el teatro de Bolshoi, nada más y nada menos en San Petersburgo, Drama, hacer de bailarín en esa presentación. Entonces yo que nada, cero bailarín, yo soy cantante y sabía bailar salsa, entonces una amiga que también sabía bailar salsa, nos pusimos, tocaban unos amigos y me puse con ella a bailar salsa y fue una locura. La gente se puso como loca porque, claro, los rusos en ese momento nunca oyen ese tipo de música. Y bueno, tuvimos una ovación de pie de todo el teatro y fue muy bonito porque no nos esperábamos algo tan improvisado, tan fuera del área de confort, 100%, que saliera tan bonito. Es muy importante, la música no solo es para pasarla bien o para que nos acompañe, también la música es un método de disciplina, es un método de sensibilización. Yo creo que los niños deberían de aprender música y no me refiero solo a aprenderse los himnos, sino a tocar un instrumento, a cantar. En muchos países es así, el sistema educativo incluye esa parte, porque no es fácil aprender a tocar un instrumento, tienes que tener mucho método, mucha disciplina, eh, dedicación, saber que es un proceso, paciencia, y eso te lo enseña cosas como aprender a tocar un instrumento o aprender a cantar. Entonces, una buena estrategia es esa, enseñar la música y también a sensibilizarlos de qué es bueno y qué es malo, que esto es buena música, que esto música no es tan buena, que esta música me está enseñando es más compleja, que esta es menos compleja. Entonces creo yo que, bueno, ni hablar de las letras, ¿verdad? Que te dije ahora, creo yo que sí es muy, muy importante que haya una influencia musical positiva en las comunidades. El miedo es un gran enemigo. El miedo es un ladrón que te roba cosas que no tiene que robarte, que son muy tuyas. Y la vida es muy corta y si uno vive con miedo, no hace nada. Si es por pena, eh, tiene uno que replantearse todo porque realmente en esta vida estamos para ser nosotros mismos y no lo que los demás quieren que uno sea, o lo que los demás digan. Entonces, al fin de cuentas, a esa persona no le importa si usted es o no es, al que le importa es a uno. Y si él se enoja o tiene envidia, es problema de él. Él es el que está sintiendo la envidia, no uno. Entonces, es muy importante seguir los sueños, seguir los deseos, los anhelos del corazón, la pasión. Si usted quiere ser músico y es por pena o es por miedo, deshágase inmediatamente de eso porque eso no le va a generar nada, no solo en la música, sino en la vida. O sea, hay que ser valientes y quitarse los miedos de encima. Eh, y por supuesto que seguir la pasión, seguir el corazón con trabajo, con esfuerzo, con paciencia y saber que las cosas no pasan de la noche a la mañana. A veces sí, por suerte, pero no siempre. Siempre hay que trabajar por las cosas y tener una constante y no detenerse. Lo más importante es nunca detenerse porque la mayoría de la gente lo que hace es eso. Van y empiezan un proceso y dicen, no, esto es muy difícil, ya lo voy a dejar tirado y ahí quedó. Y a la larga, sí,
como qué presentadora o... Mm. Sí, bueno, y es importante que uno sepa también en qué dirección va, porque a veces queremos ser todo y no sabemos hacia dónde mirar, pero si tenés claridad hacia dónde fácilmente, eh, es importante también. ¿Cómo me conecto? Hay una conexión invisible que uno genera en la interpretación y muchas veces está y otras veces no está. Entonces muchas veces uno tiene como que entrar en un estado de concentración específico donde ya vos estés en ese punto, no sé cómo decirlo, como etéreo, donde ya logras meterte en la canción. Y cuando usted se mete en la canción, el público siente esa energía y ellos se conectan. Muchas veces también los nervios, no es mi caso, pero yo he visto, he sido juez, he sido profesor, he visto que los nervios también crean una barrera entre el público y el intérprete. Entonces a veces creo yo que lo mejor es deshacerse de los nervios y empezar a relajarse en el escenario, a sentirlo, no y respetarlo, porque a veces el relajamiento es demasiado, pero sí estar tranquilo y poder interpretar, hacer tuyas las piezas para que la gente se sienta parte parte del evento, ¿verdad? Pero sí, básicamente sí. La, la fe, en esto que tener mucha fe, ¿y fe en qué? Fe en uno, fe en uno mismo, fe en Dios, fe en que todo va a salir bien, porque al fin de cuentas todo sale bien. O sea, todos son eh, etapas, todos son procesos y todo sale bien, al fin de cuentas. Hay que tener mucha fe, hay que creer en uno, porque si usted no cree en usted mismo, nadie va a creer en usted y es un círculo vicioso. Entonces, tienes que tener mucha fe en lo que estás haciendo, en el trabajo que estás haciendo y que venís haciendo desde hace años, porque porque te respalda ese trabajo. Si usted empieza hoy, no tiene nada que lo respalde, obviamente, pero conforme usted va avanzando y va trabajando, dice, puchica, veo para atrás y veo todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado. Eso me respalda y eso me motiva a seguir adelante y esa es mi fe de que todavía va a ser mejor. Bueno, pues por supuesto que a mí me gustaría que me recuerden como el mejor cantante de Costa Rica de todos los tiempos y del mundo y todo lo que se pueda. Pero bueno, uno da lo que uno es y lo que la gente quiera tomar y ojalá que a uno lo recuerden como alguien que de verdad dio lo mejor de sí, que tiene, que tuvo siempre ese sello de excelencia, ese sello de entrega, de interpretaciones buenas, de buen contenido discográfico, y que sí, que de alguna manera cambió un poco eh, pues la escena costarricense musical, y que aportó algo también no solo a Costa Rica, sino al resto de los países que fueron tocados por su música. Bien, muy bien. Me parece que es una herramienta engañosa y a veces cuesta entenderla porque va cambiando mucho. A mí me tocó la etapa del disco físico. Yo lancé discos físicos, después pasó todo a lo digital y murió el disco físico prácticamente. Y era bonito porque la gente de otros países conocía tu música muy fácil. Nada más escuchaban tus discos en Spotify o en YouTube o en donde fuera. Hoy en día hay otro tipo de influencia que es un poco más desechable, más negativa, que digo yo que es la parte más durilla, que son las redes sociales que toman 15 segundos de una canción que tal vez dura 4,
toman 15 segundos pegajosos y los hacen un reel y luego esa canción se desecha y viene la siguiente y luego se desecha. Ya nadie oye una producción discográfica que es algo más serio, ¿verdad? Más pensado, como en la época que me tocó vivir a mí, que yo compraba un disco y era todo un tesoro. Todo tiene un orden y tiene una razón de ser como proyecto. Pero una canción de la cual vas a coger 15 segundos es casi un jingle, no es ni siquiera una producción. Entonces, las redes sociales sí sirven porque dan a conocer tu música, pero son un poco crueles porque se vuelve un poquillo aleatorio si pega o no y desechable. Sí, claro. Uno siempre tiene sueños nuevos y siempre, bueno, siempre la meta es, si los sueños que te conozca más audiencia, más público, que trascendamos más fronteras. A mí me ha tocado, pues obviamente, cantar en el exterior y todo, y tener público afuera, pero todavía más, ¿verdad? Que sea más grande tu audiencia y que te conozca más gente y que el estatus de un artista de peso. Y eso, bueno, eso es lo que yo trabajo todos los días y estoy seguro que vamos llegando poco a poco. ¿Qué haría de diferente? Yo, eh, puchica, ¿no? Yo creo que como se ha dado, ha sido la manera correcta. Tal vez si hubiera podido salir de Costa Rica antes, pero es que si hubiera salido de Costa Rica antes no hubiera sido tan importante en Costa Rica, no hubieran conocido tanto así, aquí. Entonces, como te digo, uno dice, puedo cambiar esto, puedo cambiar aquello, pero entonces nada se hubiera dado como uno lo ve ahora. Entonces, no sé, tal vez hubiera estudiado un poco más la teoría musical para tener más conocimientos antes de entrar a la U, que me costó un poquito la parte de solfeo y armonía y eso, pero eso es irrelevante, realmente no ha sido un punto crítico en mi carrera. Duré mucho tal vez haciendo mi primer disco, pero también cuando escucho mi primer disco digo, bueno, ya se oye una madurez. Entonces, por otro lado, también esa espera fue importante. Exacto. Entonces, no, yo creo que todo se ha ido dando como ha tenido que ser. Normalmente veo alguna serie o alguna película. En mi casa, a mí me encanta ver tele, ver películas, ver series. Siempre casi puedo una hora en la noche nada más, pero siempre que tengo chance hago eso. También tengo mis hijos, que obviamente ellos me juego con ellos o vemos incluso con ellos alguna película o algo, pero sí, básicamente así. Sí, creo yo que uno de los más importantes ha sido el de embajador de marca país presencial Costa Rica, que es un reconocimiento que se le da a muy pocas personas, sobre todo en el ámbito de la música y en el canto. Creo que solo vemos como dos o tres. Debbie Nova es una y yo. Y eso es un premio a la excelencia, al origen costarricense, a la innovación y por tu carrera. Y eso te hace un embajador cultural de Costa Rica a los ojos del mundo. Entonces es un muy bonito premio. Ese lo da el gobierno. ¿Mm? ¿Qué desafíos? Ahí estamos. Sí, es que dura 40 minutos en Zoom, entonces corta. Bueno, ¿cuántas preguntas te quedan? Más o menos como para calcular. Hijo de Dios, vea, yo tengo hasta las 3. Si quiere, bueno, y vamos viendo ahí las principales para que nos dé chance, porque es que tengo otra reunión después y tengo que ir a traer la computadora y todo. ¿Te parece? Vamos.
Sí, sí, sí creo porque realmente la buena música trasciende generaciones. O sea, yo escucho música de hace 100 años, incluso hay óperas que fueron compuestas hace más de 100 y 200 años y todavía se escuchan, se montan en teatros. La música que es buena se convierte en clásica y no pasa de moda. La música que te decía ahora desechable pasa de moda y no trasciende. Pero creo que mucha música incluso puede ayudar a conectar diferentes generaciones eh, por medio de la excelencia. Es vital. Tiene que decirse porque no solo en la música, sino en la vida cotidiana, todo entra por los ojos. Si usted tiene un queque que sabe delicioso, pero se ve espantoso y usted lo tiene en una vitrina, nunca lo van a comprar. Pero si usted tiene uno lindísimo con lustre que se ve exquisito, y aunque por dentro esté feo, la gente lo ve y lo va a comprar. Eh, Todo entra por los ojos, la imagen es muy importante, cómo te ves, aparte que es un reflejo del respeto que le tenés al público y de cómo te presentas ante él de una manera, volviendo a lo de la música, es dar lo mejor de uno. Si usted sale en pijamas, pues la gente se va a sentir, incluso alguna gente ofendida, ¿verdad? Y pues este tipo está así como dormido, ¿verdad? En cambio, si usted tiene una imagen impecable, al menos en lo que yo hago, sí es muy importante. Bueno, ¿qué consejo le hubiera dado a alguien que está en la música, ¿verdad? ¿Y qué consejo me hubiera gustado que me den? Bueno, ¿no? Que nunca me dé por vencido, que bueno, es un consejo que aunque no me lo hayan dado, lo he tomado, que es seguir trabajando siempre, ser constante, eh, y ese es el consejo que yo daría. ¿Y cuál fue la otra que me dijiste? La música. Yo creo que con la palabra pasión. Yo creo que las primeras que hice en el Teatro Nacional solo, como Joaquín Iglesias en concierto, ¿no? Pues, vamos a ver, yo me he presentado muchísimas veces, pero con otras personas, como en una ópera, o una gala, un concierto con otros artistas, pero solo con mi banda, creo que esas presentaciones donde yo voy y veo el teatro lleno son sobrecogedoras. Nunca, no, nunca. Sí, claro, muchas veces, sobre todo cuando estuve en Dancing with the Stars como concursante, empecé a ver el odio que tiene la gente en redes sociales, que es una cosa impresionante, no por mí, sino en general. O sea, todos nosotros nos tiraban durísimo por cualquier cosa. Y lo veo yo como juez con los concursantes también que van a ganarse una estrella. Eh, entonces empieza uno como a imponerse inseguro de que, puchi, que están diciendo esto y es que dijeron esto y bueno, a fin de cuentas uno se empieza a madurar y empieza a darse cuenta que no es uno, sino que son ellos, que los que están mal son ellos y la gente que tiene ese corazón amargo ese veneno y esa sensación de ¿cómo se dice?, envidia son ellos. Entonces, bueno, también con la asesoría de la gente del canal que nos explican que siempre es así, que no nos sentamos mal, ya uno entiende que lo que la gente te insulte, lo que la gente te tire es un reflejo de lo que ellos sienten y eso se queda con ellos, no tienen por qué afectarte a vos. El que siente envidia es él, no soy yo. Y hay que tener mucha madurez para entender eso porque afecta. Mm. Bueno, es un poco la pregunta que me hacías hace un rato. No, no debería uno de sentir
Vamos a ver, es que ¿por qué vergüenza? Si no hay nada de qué avergonzarse. O sea, si usted tiene un trabajo, si usted tiene un talento, eh, ¿por qué vergüenza? Eso no es motivo de vergüenza. Tal vez un poquito de nervios, eso sí, pero, pero eso definitivamente hay que aprender a superarlo porque sin eso te está limitando y no estás viviendo al 100% y la vida está ahí para que usted tome todo de ella y agarre todo lo que pueda de la vida. Y cuando usted se priva de esas cosas, está viviendo a medias. Ay, puchica, cantar, no tengo nada así como para acompañarme. Eh, bueno, dale vos, a ver. Ya ahí está, ahí está. Ahí te veo bien. Pero, ¿cuál canción? ¿Cuál puede ser? Eh, no se me viene ninguna a la mente en este momento. Sí, que me haya... Bueno, una que me pide mucho es ¿qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás dejar a un lado todo. Mi compañera serás. Esa es como la que más me piden en siempre en los conciertos. Tranqui, ¿qué más? Ay Dios, es que no sé si tengo esa letra. Déjame ver si aquí está en algún lado. Entonces yo la escribí, pero no me la sé de memoria. A ver si está por aquí. Entonces, ¿sabe qué? El inicio. Ah, muchas gracias. Ajá. Ah, qué bueno, ¿ves? No sé dónde estás. Muchas gracias por eso de que te gusten mis canciones, qué linda. No sé dónde está la letra de eso, pero ahí cántale, tal vez yo me acuerdo. ¿Cómo es el inicio? No queda llanto. Ajá. Ajá. Y tus caprichos.
Muy bien, muy bien. Qué bonito. Súper bien. Por ahí va, por ahí va. Me encantaría. Ah, bueno, sí, ahí no, buenísimo. Es que no sé a dónde escribir la letra a mano. Estoy en mi estudio, pero yo esa la escribí hace años y no tengo la letra. No queda llanto. Algo así. Te voy a perdonar para que ya. Sí, eh, pero bueno, dice que les vamos despidiendo. Ay, ya nos- eh, bueno, bateando la letra. Te voy a perdonar porque en mis ojos no queda llanto. Te voy a perdonar para que ya no estés a mi lado. No puedes más herirme ya todo acabado. Por ahí va, no me acuerdo bien la letra, pero por ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, que ojalá que te sirva mucho la entrevista y un saludo a todas aquellas personas que la vean y ojalá que Dios los bendiga a todos. Ahora te lo paso por WhatsApp, el número de mi asistente en caso de que algo se necesite. ¿Ok? Bueno, listo. Bye.